Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo domingo de Nuevo Horizonte Sur, un nuevo horizonte para nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que vienen palabras específicas en tiempos específicos para que uno conforme a esa palabra pueda moverse en una semana o en un mes o en un año. Entonces, esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, aplícala a tu vida dependiendo conforme a tu necesidad y a lo que estás viviendo en este tiempo. Amén. Quiero que hagamos una oración para comenzar y que coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, yo te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Hoy clamo que tu palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la envías. Que tu palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Señor, tenemos dos opciones cuando recibimos tu palabra. O la rechazamos o la aceptamos. Yo te pido que cojamos el camino correcto, de aceptar tu palabra, de recibir el consejo tuyo, Señor. Que la recibamos como niños que anhelan esa leche, Señor, como esos niños recién nacidos que necesitan esa leche, que la podamos recibir de esa forma, con agrado, Señor, con ese entendimiento puro, Señor y santo. Hoy clamo que quites toda distracción, toda oposición a tu palabra, todo lo que se quiera oponer a que recibamos el mensaje tuyo. Quítalo, Señor, en esta mañana. Quita toda pereza, quita todo lo que no te glorifica y desata el fluir de tu Santo Espíritu. Que tu unción, Señor, se mueva con poder. Que tu unción se mueva con autoridad, Señor. Rompe los yugos, rompe las cadenas, Padre. Y así como está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que hoy tu palabra, que es la verdad, Señor, nos haga libres en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y quiero que vayamos al verso 9. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de vos, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén y amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, ya les explico por qué los otros versículos que les dije que nos saltáramos, pues no los voy a compartir el día de hoy, sino que nos vamos a enfocar en estos versículos que hablé en este momento, o los que acabo de leer en esta mañana. Algo importante es que yo creo que leemos este pasaje y uno dice, ya, o sea, la palabra ya está dicha, ya está escrita, ya no hay necesidad ni siquiera de profundizarla. Dios es muy claro en su palabra, Dios es muy claro en su mensaje y en lo que Él anhela que hagamos en cada uno de nosotros. Y aquí ya está más que claro. Entonces lo que vas a decir, obviamente necesitamos estudiarlo un poco más y discernir un poco más para poder que se haga más fácil de digerir y más fácil de poner en práctica para cada una de nuestras vidas. Así que todos sabemos que Pablo fue el duro de la doctrina en el Nuevo Testamento. Pablo fue el que vino a enseñarnos muchos principios de cómo aplicar la doctrina para nuestras vidas. Pablo llegó al punto de escribir casi más de medio Nuevo Testamento, así que él sabía de qué estaba hablando. Y esta epístola que le estaba hablando a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, él se encontraba en este momento en Corintio, y desde Corinto les manda una carta, y él por eso les dice, bueno, voy a ir a visitarlos pronto, pero mientras que los visito, esto es lo que tienen que ir a estar haciendo. En el título del capítulo dice deberes cristianos. Él sabía de lo que les estaba hablando y de cómo cristianos necesitamos seguir avanzando siempre en nuestro conocimiento de Cristo. Y nosotros somos como esos niños, o somos como esos hijos que uno tiene que saber qué tipo de hijo se quiere volver o qué tipo de hijo se quiere convertir.
hay diferentes hijos y no sé si a usted le ha pasado cuando está en un centro comercial y va andando y de un momento a otro ve un niño que empieza a gritar y a hacer pataletas y dice que yo quiero este juguete, que me lo lleves, y empieza a gritar y a hacer pataletas y el papá le tiene que decir que no te lo voy a comprar. Entonces hay papás que por la presión llegan y se lo dan y se lo entregan y el niño pues se va contento. ¿Se comportó bien este niño? No se comportó bien. ¿Hizo bien el papá? No, tampoco. Él no entendió que hay como unos momentos o como unos principios en donde él tiene que saber cómo comportarse y cómo dirigirse en la vida, y que si no está bien formado, eso que está en este momento, así sea un niño, cuando sea grande, se va a crecer mal y se va a reproducir mal. Y Pablo lo sabía, y por eso como la iglesia hasta ahora estaba creciendo, hasta ahora estaba avanzando, dicen los estudiosos que este libro se escribió aproximadamente en el 50-55 después de Cristo. Entonces, era la iglesia naciente, era la iglesia que estaba creciendo y nosotros estamos en ese caminar con Cristo. Así llevamos mucho tiempo en la iglesia, siempre tenemos que estar buscando esa perfección. Yo llevo más de 25 años en el Evangelio y cada vez que leo este pasaje aprendo más de qué es lo que Dios está esperando que yo haga, qué cosas tengo que seguir corrigiendo para no ser un niño malcriado, para no ser un cristiano mal formado, sino buscar ser ese hijo de Dios o esa persona que sabe qué es lo que Dios tiene para su vida y que cómo debe seguir avanzando en esa perfección en Cristo. Y es lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Y mira cómo comienza la carta de Pablo a los Romanos. Dice, os ruego, ¿cómo así que os ruego? Yo estoy seguro que Dios nunca nos va a decir, te ruego por favor que cambies, te ruego que lo hagas. Pero Pablo tenía que apelar a este dicho, os ruego, porque él sabía que tenía que hablarle a la voluntad de ellos, hablarle diciéndole, mire, de verdad, se lo pido, o sea, se lo ruego. ¿Cuántas veces tú has tenido que rogarle a alguien para que te dé algo? Cuando uno empieza, venga, por favor, ¿por qué no me colabora? Ayúdeme, que es que usted sabe que lo necesito. Cuando un préstamo, por ejemplo, mire, que es que yo se lo pago seguro, se lo pido, pide, por favor, colabóreme. O cuando uno necesita rogar para que le hagan un favor, mire, solo colabóreme, es por hoy, y yo después le colaboro. Usted me ayuda ahorita y yo después le hago el favor. Y la persona termina cediendo de tanta como ese ruego que se le hizo. Y aunque Dios no nos ruega, Pablo les estaba diciendo es porque ese ruego es entender que nuestra voluntad tiene que volverse al Señor. Es nuestra voluntad la que tenemos que empezar a someter a Cristo. Si nosotros hacemos lo que nuestra voluntad nos dice, vamos a terminar equivocados, porque vamos a convertirnos en personas voluntariosas, como esos niños que son voluntariosos en la vida. Y Dios no quiere que seamos voluntariosos, Dios quiere que nuestra voluntad esté sometida a Cristo, que nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra mente esté sometida al Señor. Es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Entonces, aunque lo dice como ruego, es como, mire, por favor, entienda, esta es la verdad, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que les conviene a ustedes si quieren ver las bendiciones de parte de Dios, y no otra cosa, no otras fórmulas. Y es algo que tenemos que hacer nosotros para nuestra vida. Dice, así que hermanos, es como empezar a vivir conforme a lo que Dios hizo por nosotros, a lo que Dios alcanzó por nosotros. Cuando Cristo viene y muere por nosotros, nos da la salvación, nos da la vida eterna, y para que obtengamos esa salvación, esa vida eterna, pues nos deja como unos parámetros mientras que estamos aquí en la tierra y llegamos a esa perfección. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, apropiarnos de su palabra y apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros para que seamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestros deseos o conforme a nuestros pensamientos. Y Él les dice, miren, por las misericordias de Dios, es por la misericordia de Dios. Y muchas veces se nos olvida cuál es el concepto de toda esa misericordia de Dios que Él tuvo por nosotros, y es una buena mañana para recordarlo. ¿Cuáles fueron las misericordias de Dios? Porque es que Él habla aquí, Pablo, diciéndoles por las misericordias, no habla de la misericordia, sino por las misericordias, es un plural, son muchas cosas las que están encerradas dentro de la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo primero que tenemos que entender conforme a la misericordia de Dios para cada una de nuestras vidas? Es que esto no es por obras, es por gracia. Es la gracia del Señor la que nos ayuda a que nos acerquemos a Él. No éramos merecedores. Si hubiera sido por nosotros, si tú estás preparando un equipo de
de fútbol y te están llamando a que tú escojas el equipo y tú estás dentro de ese equipo y van a jugar una final importantísima, ¿tú te escogerías para jugar? O tú dices, no, más bien que juegue este otro, o en básquet. Yo, por ejemplo, yo sé que yo no soy alto y yo voy a decir, no, en básquet a mí no me escojan, escojan a otros, yo no me hubiera escogido. Pero Dios nos escogió así, por pura gracia, para que hiciéramos parte de su equipo, para que hiciéramos parte de su reino, para que hiciéramos parte de esto nuevo que Él tiene para nosotros. Y eso hace parte de la misericordia de Dios, es por gracia que lo recibimos. Y aparte de la gracia, Dios viene y nos justifica y la misericordia hace parte de eso. La justificación. Muchas veces personas andan en condenación porque no han logrado entender la justificación del Señor. ¿Y qué es esa justificación? La justificación es cuando Dios ya no nos ve por lo que hicimos, porque si fuera por lo que hicimos no seríamos merecedores, sino que Dios toma lo que hicimos y lo lava con la sangre de su Hijo y somos justificados por medio de la sangre de Jesús y Él se olvida de todo lo que nosotros habíamos hecho. Así que la justificación es algo grande que tenemos que aprender a vivir. No podemos seguir teniendo una mente de esclavos, no podemos seguir teniendo una mente de culpabilidad por lo que hicimos, por lo que nos pasó, sino que tenemos que renunciar a todo eso y aceptar la justificación de Cristo, aceptar de que Cristo nos justificó por medio de su sangre. ¿Qué más es la misericordia del Señor? Somos puestos en ayuda en medio de la aflicción. Dios nos ayuda en medio de la aflicción por su misericordia. Así que cuando tú necesitas como esa mano, como esa fuerza, como esa fortaleza, la misericordia de Dios te va a ayudar. La misericordia de Dios, por misericordia del Señor, se va a acordar siempre de ti y te va a ayudar en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de lo que tú estás viviendo. La misericordia también nos habla de esa certeza de la gloria venidera, de que lo que estamos viviendo solo es momentáneo. Esto es pasajero, va a venir una gloria grande y vamos a obtener esa gloria grande por la misericordia de Dios. La misericordia es esa confianza de que no estamos separados de Dios. La misericordia también es que entendemos de que tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso para con cada uno de nosotros. Y esa misericordia es esa total confianza en la bondad del Señor para cada una de nuestras vidas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la misericordia es algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros pensamos. Y por eso Él les está diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, mira tu voluntad, sométela al Señor y comprende todo lo grande que Él tiene para tu vida. Comprende la misericordia de Dios para ti. Y si tú la aceptas, si tú la comprendes, tu vida va a poder empezar a ir a otro nivel, va a empezar a ir a otro lugar. Y Él les está diciendo ahí qué tienen que hacer cuando uno recibe esa misericordia. Les está diciendo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está demandando el Señor? ¿O qué quiere que Dios hagamos en este tiempo con nuestras vidas? Que nos presentemos de esa forma, que presentemos nuestro cuerpo. El cuerpo es un siervo maravilloso. Es un siervo maravilloso el cuerpo, pero un terrible amo. Si nosotros permitimos que sea el cuerpo el que tome las decisiones de nuestra vida, vamos a tener un amo que va a estar dejándose llevar por las angustias, dejándose llevar por la depresión, dejándose llevar por la ansiedad, dejándose llevar por la gula, dejándose llevar por los sentimientos carnales y por los pensamientos carnales. Así que por eso es un terrible amo, pero es un buen siervo si lo sabemos someter a Cristo y si lo sabemos someter al Señor. Por eso Gálatas, cuando habla en el capítulo 5 del fruto del Espíritu Santo, también nos habla de cuál es la carne. Y ahí tú lo vas a poder encontrar, los iros, los celos, las contiendas, las malas palabras, todo es parte de la carne, de nuestro cuerpo. Y ahí es en donde tenemos que empezar a cambiar nuestras vidas y entender que nuestro cuerpo también lo tenemos que someter a Cristo. Somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos de esta forma porque Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos de que somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que someter estas tres áreas de nuestra vida al Señor. La carne es cuando muere, dice la Biblia, en polvo eres y en polvo te convertirás, pero esa carne es la que están volviendo en este momento nuestra alma.
y más adentro está nuestro espíritu, que es esa conexión con el Señor. Y vuelvo y digo, cuando morimos, pues el espíritu inmediatamente va al cielo y el alma va a ser condenada por todo lo que nosotros hayamos hecho. Así que tenemos que hacer que nuestro cuerpo se someta al Señor, que nuestro cuerpo sea ese cuerpo sometido a Cristo. Y a veces como que no queremos ayunar porque el cuerpo no quiere, no queremos orar porque el cuerpo no quiere, y nos invade como esa carnalidad, y tenemos que vencer la carnalidad en nuestras vidas y convertirnos en personas espirituales, en personas que hacen que su espíritu viva, que somete su cuerpo para que sea el Espíritu de Dios el que viva en nuestras vidas, y que sea su Espíritu el que nos guíe, que sea su presencia la que nos guíe. Por eso decía Pablo, yo someto mi cuerpo, yo someto mi vida, y tenemos que aprender a someterlo al Señor, ponerlo en sacrificio vivo hacia Cristo y no andar conforme a nuestros deseos. Por eso dice la palabra que la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, todo cuando se refiere a nuestro cuerpo, todo es como vanidad, y tenemos que aprenderlo a someter a Cristo, porque si no lo sometemos a Cristo, vamos a terminar sometidos por nuestro cuerpo o por nuestros deseos, por nuestras pasiones, que a veces se vuelven un poquito desordenadas o desorbitadas. Y cuando es el cuerpo el que te domina, las cosas no terminan bien. ¿Cuántas personas, o yo mismo en mi vida, cuántas veces terminé mal por haber sometido mi vida a lo que el cuerpo quería? Entonces mi cuerpo quería drogas, alcohol, trago, vicios, placeres momentáneos, que lo único que hacen es carcomerlo a uno, que lo único que hacen es alejarlo a uno de Cristo. Y tenemos que someter nuestro cuerpo al Señor para que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas y nos lleve a algo grande, a algo mayor. Mira que dice que santo, y habla como si fuera una ofrenda agradable. Y esa ofrenda agradable que era del Señor era una ofrenda que era sin defecto. Eso lo enseña el libro de Levítico. Y a veces yo sé que estamos defectuosos un poquito. Si fuéramos perfectos, ya no necesitaríamos al Señor, por así decirlo, pero como no somos perfectos, por eso necesitamos a Cristo. Y Cristo que nos está llamando a que seamos perfectos en Él y a través de Él. Entonces tenemos que presentarnos de esa forma donde todas las impurezas, donde todas esas imperfecciones sean cambiadas por el Señor, y podamos convertirnos en ese sacrificio santo, agradable, en esa ofrenda sin mancha delante de Dios, porque muchas veces tenemos manchas. ¿Y qué es lo que nos cambia? El sacrificio perfecto. ¿Y cuál fue el sacrificio perfecto? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que ese sacrificio perfecto te ayuda a que tú te conviertas en un sacrificio agradable delante de Dios. Ese fuego, el sacrificio se tenía que colocar en el fuego, y el fuego hacía que subiera el olor grato. Ahí era que subía el olor fragante delante del Señor. Y ese fuego es lo que quema en nosotros esas impurezas, para que nosotros podamos ser ese sacrificio agradable delante de Dios. Y a veces es el fuego de la prueba, a veces es el fuego de la presión, a veces es el fuego de la presencia del Señor, que tiene que quemar lo que no le agrada al Señor, para que seamos ese sacrificio agradable delante de Dios, y que nuestra vida sea ese olor grato delante de Dios. La palabra enseña de Jesús que el Señor, en el momento del bautizo, llega y dice: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que Dios pueda decir lo mismo de nosotros, que Dios pueda decir lo mismo de ti, de mí, que somos sus hijos amados en quien Él se complace. Entonces, eso nos convierte en ese sacrificio vivo y en ese sacrificio agradable delante de Dios. Y el Señor sabía, y por eso le escribe a través de Pablo, que no solo está en que nuestro cuerpo cambie, que nuestro cuerpo sea sometido a la voluntad de Cristo. Muchas veces el cuerpo no se somete porque nuestra mente no está en el lugar correcto, porque nosotros hacemos lo que nuestros pensamientos por dentro nos dicen lo que tenemos que hacer. Por eso viene el versículo 2, les dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo? No te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo. Y aún en lo del cuerpo era algo que no alcanzamos a imaginar, porque en esa época los romanos, ellos por seguir comiendo algo hasta allí, comían, luego un laxante, vomitaban, y para poder seguir haciendo cosas de su cuerpo, o en fiestas, en cosas que no eran agradables delante del Señor. Y Pablo por eso les tiene que decir:
No os conforméis a este siglo, no te amoldes a lo que la gente dice, no te amoldes a lo que la gente te está llevando, no te amoldes a lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Pablo, ¿qué les está diciendo? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tú cambias tu manera de pensar y empieza tu manera de actuar, empieza a cambiar. Cambias tus pensamientos y cambia tu forma exterior. Cambia tus pensamientos y cambian tus palabras. Entonces cambia en tu mente. Cambia en tu mente. Dentro, ya les dije que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Dentro del alma, ¿qué se encuentra? Dentro del alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Pablo les está diciendo, miren, sometan su voluntad a Dios. Les está hablando sus sentimientos, sométanlos al Señor, pero su mente también, sométanla a Cristo, sométanla al Señor. Tenemos que resistirnos a lo que el mundo nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que transformarnos por medio de Cristo. Y ese sistema de cómo se obtienen las cosas o como nos enseñaron de cómo teníamos que hacer muchas cosas, muchas veces tenemos que cambiarlo. Cambiarlo por la palabra de Dios, por lo que realmente enseña la palabra, por lo que su palabra nos dice para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar nuestra mente? Primero, no podemos basarnos en nuestros sentimientos, en lo que nosotros sentimos. Muchas veces no cambiamos porque nos basamos solo en lo que hay dentro de nosotros. Cómo me siento hoy, si me siento feliz, si me siento alegre, cómo me siento si está haciendo lluvia, si está haciendo calor, cómo me siento con mis finanzas, si estoy bien financieramente, si no estoy bien financieramente, cómo me siento en el trabajo, si me tratan bien, si no me tratan bien. Entonces todo lo empezamos a basar en sentimientos, en nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento con la predicación? No, es que si me está hablando Dios o no me están dando es bibliazos o no me quieren ayudar. Y entonces, ¿cómo nos sentimos frente a la adoración? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Siempre basamos nuestra vida en sentimientos, cómo me miraron, cómo me hablaron, cómo me dijeron, cómo me hicieron, y solo nos basamos en sentimientos. Y si tú basas tu vida en sentimientos, tu mente no va a poder cambiar, no va a poder cambiar. Hay un libro que se llama Sanidad del Alma Herida, y Dios sí desea sanar nuestra alma siempre. Yo pienso que Dios es un Dios integral, pero no podemos quedarnos solo en que Dios sane nuestra alma. También tenemos que permitir que Dios libere nuestra mente, que Dios libere nuestro espíritu. Entonces la sanidad tiene que ir más allá, tiene que ir un paso más allá en nuestras vidas. Entonces tú sanas, tú perdonas, pero luego cambias tu manera de pensar y cambias tu manera de actuar. Yo he visto muchas personas. Una vez estaba orando por una persona y es súper quebrantado, llorando, recibiendo como esa sanidad, y terminamos de orar, amén y amén. Y bueno, ¿cómo te sientes? No, bien. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No, pues no sé todavía. Es que no sé, yo creo que todavía me falta algo. Y a veces somos así con Cristo. Dios viene, nos sana, pero como en nuestra mente no cambiamos nuestra forma de ver las cosas, entonces seguimos en ese mismo patrón de conducta, seguimos en ese mismo sentimiento de dolor o de culpa, y no podemos seguir avanzando. Y tenemos que cambiar nuestra forma de sentir por nuestra forma de actuar, de pensar, para que nuestros sentimientos no sean lo que nos controlen, sino que lo que nos controle sea la palabra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ya habló de nosotros, que Dios ya nos dijo a nosotros. El Señor ya te sanó, ya te liberó, ya hizo tantas cosas por ti, que lo que tenemos que hacer es creerlo y apropiarnos de eso. Tampoco podemos basarnos solo en nuestros hechos. Entonces, muchas veces estamos esperando, ¿por qué no me das la fórmula para como las 7 claves del éxito? Entonces, dame esas 7 claves del éxito y ya, y yo actúo y yo lo hago. Entonces, no solo son hechos, porque muchas veces lo hacemos, pero como no lo creemos, no lo podemos vivir bien, no lo podemos aplicar bien a nuestras vidas. Dios nos manda a ser hacedores de la palabra, Dios nos manda a actuar, pero la pregunta más que cómo estoy sintiendo o qué es lo que debo hacer, ¿sabes qué es lo que te tienes que preguntar en este tiempo para que tu mente cambie, para que no estés viviendo conforme a este siglo? Entonces no te preguntes más es cómo me siento, cómo me hablaron, cómo me trataron, o qué debo hacer. Deme la fórmula de las 7 claves para adelgazar, porque no me das las 7 claves del éxito, deme los 4 puntos para ser cambiado y transformado. No, sino que lo que debemos hacer en este momento es, la pregunta correcta es, ¿qué es lo verdadero aquí? ¿Y qué dice la palabra de Dios
¿qué debo hacer? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios que nos habla a través de su palabra de qué debemos hacer para nuestras vidas, qué debemos hacer en este tiempo. Entonces eso va a empezar a que nosotros nos podamos transformar. Lo que nos transforma es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que va a poder transformar nuestra mente y transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es creadora. Crea, la palabra de Dios crea, transforma. Cuando habla aquí la palabra de transformarse, es esa misma palabra que viene de metamorfo. Y en Marcos 9, 2 y 3, tú ves ahí cuando Cristo es glorificado, se utiliza esa misma palabra. Así que la transformación es una transformación sobrenatural, la que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y cuánto sentimos que tenemos que ser transformados en nuestras vidas? Yo soy consciente de eso. Continuamente necesito ser transformado. Y ser transformado es dejar una naturaleza por una naturaleza mayor. Dejar un estado por un estado mayor. Y eso tiene que ser de continuo, de continuo, de continuo. Y es como el gusano que quiere ser mariposa. Tiene que, para ser mariposa, meterse en ese capullo, sufrir una transformación, dejar de ser gusano y que le salgan las alas. Pero si él no se quiere encerrar en el capullo, sino que él dice, no, yo quiero seguir siendo gusano, gusano, algún día seré mariposa, pero no quiere sufrir esa transformación, pues sigue siendo un gusano. Y nosotros esa transformación la recibimos o la aceptamos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre. Tienes que creerlo, tienes que aceptarlo y empezar a asumir esa transformación para tu vida. Para tu vida, y una transformación para que sea el resto de tu vida cambiando y transformándose. No transformaciones momentáneas, donde tú por medio de tu esfuerzo, no, ahora yo voy a cambiar y voy a dejar esta conducta, voy a dejar estas palabras, voy a dejar esta forma de actuar y de comportarme, ahora sí voy a cambiar, sino que tiene que ser una transformación total. Y Pablo sabía lo que los romanos estaban tal vez pensando en ese momento, que ellos decían, pero yo qué tengo que cambiar, yo en qué me tengo que transformar. Entonces ahí es en donde saltamos al verso 9 y él les empieza a decir, miren, esto es en lo que tenemos que seguir transformándonos y seguir cambiando. A esto nos llama el Señor, a esto nos está llamando el Señor. Y les dice, el amor sea sin fingimiento. Sea sin fingimiento. Tú amas, ama de verdad. Si tú amas, ama de verdad. Ama con compromiso, ama con entrega, ama con locura. Aborrece lo malo, a lo malo y seguid lo bueno. Y él les empieza a decir una serie de pautas en las cuales sus vidas tenían que ser cambiadas y transformadas en su mente, y eso se iba a ver reflejado en sus acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestras vidas en este tiempo? Lo que habla del verso 9 en adelante. Amor sin fingimiento. Aborrece lo malo. Ama los unos a los otros en amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, hay una serie de pautas en lo cual Dios nos está llamando que debemos actuar en este tiempo y aplicarlo en nuestras vidas, ya que no siga siendo conocimiento, ya que no siga siendo algo que está ahí escrito, sino que se vuelva carne en nuestras vidas, carne en nuestro ser. Y evalúa de todas estas características que Pablo está diciendo, cuáles tú necesitas empezar a transformar y a cambiar en tu ser para poder empezar a vivir esa vida en victoria y esa vida transformada por el Señor, esa vida de siervo de Cristo, esa vida de hijo de Dios que te hacen coheredero, que te hacen merecedor de todas las bendiciones del Señor. ¿Qué cosas tienes que empezar a cambiar? ¿O en qué cosas has estado fallando y Dios quiere que tú ya lo cambies? Y hay muchas cosas en las cuales tenemos que empezar a avanzar, pero a mí me impacta mucho esta, cuando habla de en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Y por qué me impacta mucho esta? Porque yo sé que el 99% de las personas que en este momento están escuchando, todas se levantan a trabajar. Todas son activas en el trabajo y se levantan y trabajan y pagan sus obligaciones y miran qué tienen que hacer y son diligentes para hacer muchas actividades y lo que haya que hacer lo hacen. Trabajos fuertes no importa, si hay que trabajar extras las trabajan, que hay que llegar temprano se levantan temprano y lo hacen. Entonces son muy diligentes en muchas cosas, pero esa misma diligencia la tenemos frente a la palabra, frente a la oración, frente al ayuno. Tenemos esa misma diligencia. Entonces ahí es donde uno dice, no sé, no, yo como que, no, es que a veces estoy cansado.
pero le sacamos tiempo tal vez para ver una serie de televisión o tal vez para hacer diferentes tipos de actividades, pero en cuanto a la palabra, que es lo que realmente nos transforma, le sacamos la diligencia, o ahí sí pasa lo que dice acá, no perdemos. Y eso se puede convertir en algo espiritual y no te das cuenta que lo que ha impedido que tú tengas más contacto con la palabra, estudies más la Biblia, leas libros cristianos, leas cosas que te edifican, sea esa pereza que a veces ha querido llenar tu vida y distraerte de lo que realmente es importante, de lo que realmente edifica, de lo que realmente es necesario para nuestras vidas. Recuerda la palabra cuando Jesús llega donde María y Marta, y Marta está muy afanada haciendo actividades, lavando, subiendo, bajando, lavando la loza, preparando la comida, haciendo de todo. Y cuando le dice al Señor, le dice, ven, Señor, pero ven, dile algo a mi hermana, porque pues ella qué. Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, Marta, afanada y turbada estás. No pongas tu mira en lo que no conviene, sino en las cosas de arriba. Tú tienes que estar en lo que realmente edifica, en lo que realmente te conviene, en lo que realmente te va a ayudar a levantarte. Y que era lo que realmente le convenía, escuchar las palabras del maestro. Lo que Jesús estaba diciendo era importante, era muy importante en ese momento, y María estaba concentrada en lo que tenía que estar. Entonces, yo sé que tú eres muy diligente para muchas actividades en tu vida y te levantas y haces y actúas y lo que haya que hacer lo haces y en lo que tengas que colocar la diligencia lo haces. Pero en cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, ¿cómo está esa diligencia? ¿Le estás colocando la misma diligencia? ¿O puedes reconocer en este día, oiga, lo necesito? O porque lo hacemos como los toreros, por temporadas. Entonces, por temporada, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a leer la Biblia. Y no puede ser por temporadas, tiene que ser algo continuo en nuestras vidas, de continuo. Y yo sé que siempre, cada 8 días, creo que les hablo de esto mismo, pero es porque se tiene que convertir en tu vida carne. La palabra se tiene que convertir en tu vida, eso que te llene y que tú la puedas escribir y que tú la puedas estudiar, o sea, que tú puedas hacer como de la palabra eso que te edifica y eso que te transforma y que te cambia. Entonces, esa diligencia es lo que dice, y ahí lo dice punto seguido, es porque era conectado a eso. Dice, fervientes en espíritu. Que tu espíritu sea el que viva en este tiempo. Que sea tu espíritu el que se fortalezca. Entonces hay que dejar las obras de la carne a un lado. Hay que renunciar a muchas cosas de la carne y que sea nuestro espíritu el que crezca en este tiempo. Y eso que hace que crezca nuestro espíritu es ser guiados por su Santo Espíritu. Es ser guiados por el Espíritu de Dios en este tiempo, donde su Espíritu es el que nos guía a toda verdad, donde aprendamos a escuchar su voz, a que seamos fervientes en el Espíritu. Y ahí lo dice seguido, lo dice después seguido, sirviendo al Señor. Entonces, qué importante es nuestra vida espiritual para el Señor. Qué importante es que podamos pasar a un nuevo nivel en este tiempo, que podamos pasar a algo nuevo en nuestras vidas. Lo que tú has hecho hasta el día de hoy ha sido bueno, pero Dios tiene algo más grande, por eso tienes que renovarte. Y yo sé que tú puedes estar viviendo momentos difíciles, la palabra misma aquí lo enseña. Dice aquí la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Tal vez estás viviendo momentos en tu vida donde tú dices, no, pero es que no veo una esperanza, no veo como que vea un cambio para mi vida. Y hay una palabra que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que cuando no había esperanza, él siguió creyendo. Y te digo algo, como cristiano, como persona que estás buscando de Dios, que oras, que buscas al Señor en todo tiempo, cuando no haya esperanza, tranquilo, allí está el Señor para levantarte. Cuando no sientas esperanza, allí Él está para fortalecerte. Cuando no sientas esperanza, ahí va a llegar su momento, su ayuda para tu vida, en su momento. Solo no desfallezcas y no te canses. Y entiende que eso lo que hace es renovar tu mente y vas a poder ver a Dios de una mayor manera y poder tener tu vida espiritual más fortalecida en Cristo. Y por eso se dice acá, sufridos en la tribulación. La tribulación es algo que era fuerte. La tribulación es algo que a veces muchos no podemos comprender, pero el pueblo de los primeros cristianos fueron atribulados con cárceles, con dejar de comer, con no bañarse, con cosas muy difíciles, con cosas en donde para muchos la tribulación era colocarle
una piedra, otra piedra encima, hasta que ya no tenían aliento, ya no había aliento. Eso era una tribulación, donde la presión era tan grande que ya no podían ni respirar. Y aquí Pablo les está diciendo, les dice Pablo, sufridos en la tribulación, y es que sufrido, ¿sabes qué es? Es esa paciencia de que todo va a pasar. Y en medio de la tribulación que tú estás viviendo, ten paciencia, porque no va a ser para siempre. Ese peso va a ser quitado de tu vida, de tu alma, de tu espíritu. Solo renuévate en el Señor y mira las cosas de una perspectiva diferente. Mira todo desde la palabra y desde la óptica de la palabra. Mira todo desde la óptica del Señor y vas a ver cómo esa óptica cambia también tu visión y tu forma de ver las cosas, tu forma de asumir las cosas. Y hay muchas más cosas que podemos ver aquí. No pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno ante los hombres. Es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con los hombres. Así que escudriña esta palabra. Te invito a que la leas, a que la puedas aplicar sobre tu vida y que la practiquemos en este tiempo, para que así podamos pasar a ese nuevo nivel que Dios quiere que nosotros vivamos. Para que así tú puedas ver las cosas desde la óptica del Señor y no desde tu óptica. Para que tú puedas ver todo desde arriba y no mires más de abajo para arriba, sino que tú mires tú desde arriba para abajo, desde la óptica del Señor, y puedas que tu mente cambie y poder vivir bajo la voluntad de Dios, poder vivir bajo esa bendición del Señor para lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Las bendiciones de Dios son verdaderas, en Él, esas son sus promesas. O sea que sí es real todo lo que Dios nos ha hablado, pero para poder comprender eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos y presentarnos delante de Dios un sacrificio vivo y agradable delante del Señor en este tiempo. Entonces, son nuestros deberes como cristianos. Y vuelvo a la anécdota de ese niño que hace la pataleta para recibir una bendición. Un niño malcriado es un adulto mal formado. Y nosotros tenemos que ser esos hijos bien criados, porque estamos en proceso de perfeccionamiento siempre, siempre. Siempre vamos a estar en ese momento de perfeccionamiento. Entonces nunca podemos como cansarnos, ni tratar de manipular al Señor. Y entonces, Señor, y es que si tú no me das, entonces me aparto. El que pierde Él no es el Señor, seríamos nosotros. Así que cojamos el camino correcto y permitamos que Dios sea el que viva en nuestras vidas y que nuestras vidas cojan ese rumbo correcto para poder obtener esas bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, renueva tu mente, transforma tus pensamientos, eso va a transformar tus actitudes, tus acciones y todo alrededor de tu vida va a ser cambiado. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en medio de lo que estamos viviendo, a que todas nuestras vidas sean cambiado y transformado por Él. Señor, hoy te quiero dar gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, porque tu palabra busca llevarnos a la perfección, porque tu palabra, Señor, trae la renovación, la revelación que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Yo hoy te quiero pedir, Señor, por cada persona que tal vez ha estado viviendo su vida basado en sus sentimientos. Tal vez necesitan una sanidad en su alma y eso es importante, Señor. Tú cuidas de nuestra alma. Que cada uno pueda tener esa sanidad en su alma en este tiempo, la sanidad que cada uno necesita, Señor, en todo lo que ha estado viviendo, en todo lo que ha estado pasando, pero que no se quede solo en el alma. Tampoco es que se quede en hechos, Señor, porque tu palabra enseña que no es por obras, no es por lo que hagamos. Tú nos estás llevando a algo más allá. Tú nos estás llevando, Señor, a algo más grande. Y tú nos estás llevando, Señor, es a que vivamos conforme a tu propósito, conforme a ese llamado, Señor, conforme a vivir a tu palabra, a lo que tu palabra nos enseña, a lo que tu palabra nos transforma. Por eso tu palabra enseña, Señor, que es esa luz a nuestras vidas, que alumbra nuestros caminos, que es lo que nos limpia, que limpiará tus caminos con tu palabra.
es con tu palabra, es tu palabra la que nos renueva, la que nos transforma. Y en esta mañana, si tú has basado tu vida en tus sentimientos, si tú has basado tu vida solo en hechos, en actuar, en estar haciendo tantas actividades, y has dejado a un lado esa presencia de Dios, esa presencia espiritual, que el Señor renueve tus fuerzas, que sea el Señor que te ayude, que te aliente. Hoy vas a colocar tu mano en tu corazón y le vas a decir: Señor, aquí está mi vida. Yo nuevamente entrego mi corazón, nuevamente entrego mis pensamientos, nuevamente entrego todo lo que estoy viviendo en tus manos, Señor. Porque sé, Dios, tu palabra enseña que los jóvenes flaquean y caen, y sé que los que no colocan su esperanza en ti se desgastan. Los que no colocan su mente en ti, Señor, su mente divaga en muchos pensamientos. Por eso hoy quiero colocar nuevamente mi corazón, mi mente en tus manos. Renuévala, Señor, descontamínala, descontamina mis pensamientos, mis acciones, mi cuerpo, descontamínalo, Señor, y permíteme vivir bajo tus parámetros, con un corazón renovado, con un corazón transformado, con un corazón que es dirigido por ti. Y en este momento sopla aliento de vida sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy dile: Señor, sopla tu aliento de vida y que la renovación de tu entendimiento esté en mi ser, Señor. Hoy te lo pedimos, amado Dios. Hoy te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en esta mañana, Señor, y que sea tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, te honramos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y bueno, amén y amén. Gracias a cada uno por haber estado hasta este momento conectado con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes retos, grandes desafíos, y me gustaría que en este momento hiciéramos las finanzas de cada uno de nosotros. Por las finanzas, por nuevos trabajos, por libertad financiera, para que se anule toda persecución de lo que hayas estado viviendo en este tiempo. Dice la palabra cuando termina ahí en Romanos capítulo 12, dice que dice así la palabra, los quiero leer. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si estás viviendo en tu trabajo una opresión, si estás viviendo en tu área financiera una opresión, estás teniendo deudas que te están afligiendo, que te están presionando, que te están carcomiendo, vamos a orar en este momento para que venga una libertad completa y total a nuestras vidas y que podamos vivir en la bendición del Señor. Cuando uno dice: no, es que yo me gano las cosas con el sudor de mi frente, eso hace parte de lo que Dios le dijo era a Eva, y tenemos que renunciar a ese pensamiento. Ese pensamiento también lo tenemos que erradicar de nuestra mente de forma certera y entender de que Dios nos llamó a vivir en libertad. Entonces, que lo que obtengamos y que lo que recibamos, lo recibamos con libertad. No que no demande un esfuerzo, sino que no sea como ese sacrificio. No sé si les ha pasado que ustedes financieramente están esperando un milagro y tienes que sufrir de una forma tenaz para obtener ese milagro. Bueno, Dios eso no es lo que quiere. Dios quiere que vivamos en esa libertad, y lo digo no como que tanto como que Dios es lo que quiere, sino que es lo que enseña su palabra, es lo que enseña la palabra del Señor para nuestras vidas. Entonces, renovémonos en este momento frente a nuestras finanzas, vivamos en la libertad que Cristo nos llamó a que viviéramos, y te invito a que tú todos los días declares sobre tu vida como si fuera esa medicina que uno se tiene que tomar todos los días. El Señor me llamó a libertad financiera. El Señor obtuvo para mí la bendición financiera porque Él con su pobreza me enriqueció. Entonces tú decláralo todos los días sobre tu vida, mañana, tarde y noche. Busca palabras específicas que sean como medicina para tu alma, medicina para tu vida en esa área financiera. Decláralo de continuo, proclámalo. Más que declarar es proclamarlo, porque a veces utilizamos más el término declarar, porque hemos escuchado de pronto personas que dicen: no, es que declaro que ese carro es mío, ¿no? Y eso no, yo no creo que sea lo que la palabra enseña, porque
porque yo no le puedo dar órdenes al Señor, pero lo que sí puedo hacer es proclamar su palabra. Proclama lo que la palabra enseña, proclama lo que la palabra dice y proclama todo lo que está, las riquezas que hay para nosotros en la Biblia. La palabra enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata, así que proclama en la mañana: tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú puedes traer las finanzas que yo necesito, derrámalas ahora, haz el milagro, Padre, abre puertas de bendición sobre mi vida en el área laboral. O sea, proclámalo, haz esas proclamaciones de la palabra sobre tu vida, para que te llenes de fe y veas cómo, al tener también tu mente renovada en esa área, cómo se van a dar las cosas en tu área financiera y vas a vivir bajo la libertad que Dios te llamó en que vivas, a que vivas. Entonces vamos a orar en este momento por nuestras finanzas. Señor, hoy quiero clamarte, amado Dios, que el poder de tu presencia, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros. Hoy tú obtuviste la libertad, Señor, en la cruz del Calvario para cada una de nuestras vidas. Hoy creemos, Señor, que por tu llaga, Señor, nuestros pecados fueron perdonados y todo lo que haya atado nuestras finanzas por pecados generacionales, ancestrales, por pecados propios, hoy lo llevamos a la cruz del Calvario, Señor. Hoy llevamos toda injusticia, todo lo que hayan hecho nuestras familias, que te haya desagradado, Padre, o que nosotros hayamos hecho que te haya desagradado, lo llevamos a la cruz del Calvario. Te pedimos perdón. Creemos, Señor, que alcanzamos tu misericordia, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y la misericordia trae tu justificación para nuestras vidas, y hoy tú nos justificas. Así que toda acta de decretos, todo argumento que no será contrario en el área financiera, hoy es anulado, hoy es quebrantado por medio de la sangre de Jesús. Hoy se destruye toda maldición financiera, hoy cae toda escasez, hoy se derriba en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que ha estancado nuestras finanzas en el nombre de Jesús, y clamamos, Señor, para que vivamos en la libertad a la cual tú nos llamaste. Tú eres el dueño de la plata, Señor. Para ti, Padre, no hay imposibles. Tú eres el Dios de los imposibles, y clamamos por esas puertas de bendición para cada hogar, para cada familia, nuevos trabajos, Señor, nuevos emprendimientos, esas finanzas para viajar, esas bendiciones, Señor, que cada uno está esperando, Padre. Los que estén pasando por persecuciones, dale la libertad, Señor. Los que hayan sufrido demandas, Dios, dale la libertad en este tiempo. Derriba, Señor, toda lengua detractora y trae la bendición a cada casa, trae la bendición financiera a cada hogar, y que cada familia, Padre, pueda ser bendecida y prosperada por ti, Señor. Los bendecimos, Padre, y desatamos tu bendición sobre cada casa y sobre cada familia, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, amado Dios. Y todos dijeron amén y amén. Muchas gracias, familia de Nuevo Horizonte Sur. Los bendecimos, los amamos. Gracias por estar conectados con nosotros. Los esperamos esta semana, lunes y martes, 10 de la noche hora de Colombia. En nuestro tiempo de intercesión. Para mí ha sido un tiempo de mucha bendición. Hemos visto milagros a través de este tiempo de intercesión. Yo sé que tú has visto milagros en tu vida, así que te invitamos a que te conectes, a que invites a más familiares a que se conecten a esta oración, porque hay mucha gente necesitando oración en este tiempo. Y a veces tal vez no tenemos ni oro ni plata, pero sí podemos tener esa palabra de aliento, podemos tener ese tiempo de intercesión donde conectamos familiares, primos, vecinos. A veces dicen, no, es que ese es musulmán, no importa, que católico. Aquí el tiempo de intercesión y oración es para todos, así que invita a muchas personas a que se conecten a ese tiempo de oración, de intercesión, y los esperamos lunes y martes en este tiempo de intercesión. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, los bendecimos, los amamos mucho. Y bueno, un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo de mi esposa, de mis hijos, de Valerie y de David. Los aman también con todo el corazón y anhelamos todo lo mejor de Dios para sus vidas. Anhelamos su felicidad y anhelamos que sean personas completamente libres y con una mente totalmente renovada por el Señor. Los bendecimos. Un feliz día, que la pasen hoy bien contentos junto a sus familiares. Los amamos. Feliz día.